A veces los padres estamos tan ocupados, estamos tan afanados en conseguir dinero o en hacer esto o en hacer aquello, que no nos damos cuenta o no le prestamos atención a nuestros hijos. Y cuando de pronto venimos y le tocamos la puerta a nuestro hijo, entonces nos sale, es un hombre ya con una chivera larga o un bigote largo. Y entonces decimos, ¿y aquí qué pasó? Pues ¿qué pasó? Que no le prestamos atención a nuestros niños cuando eran pequeños y no nos dimos cuenta. Los niños crecieron y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene lo difícil. Porque si nosotros no empezamos a instruir a nuestros niños desde pequeños, hermanos, ya cuando sean adolescentes se nos van a salir de nuestras manos. Si empezamos a poner mano dura cuando ellos ya son adolescentes o han llegado a un tiempo adulto, entonces, hermano, va a ser difícil ese momento. Por eso es que usted y yo, como cristianos, no podemos dejar que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran. Usted y yo no podemos alcahuetear a nuestros hijos. Usted y yo no los podemos alcahuetear. Usted y yo tenemos que castigarlos. Usted y yo tenemos que educarlos conforme la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, en la Biblia hay ejemplos, hermano, de que nos muestran cuando los padres alcahuetearan a sus hijos. Y en Primera de Samuel hay uno de ellos. Vamos a leerlo en Primera de Samuel, el capítulo 2, el verso 12. Primera de Samuel, el capítulo 2, el verso 12. Y va a tener la Biblia ahí unos momentos abierta en Primera de Samuel, el capítulo 2, para que veamos este ejemplo y nos sirva a cada uno de nosotros de ejemplo en esta tarde para que nosotros no hagamos tal cosa. Primera de Samuel, el capítulo 2, el verso 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban. El verso 17, Primera de Samuel, el capítulo 2, el verso 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y el verso 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mire, esto nos da a entender en esta hora que esta situación era bien grave. En ese entonces, en el tiempo que vivió Elí, era bien grave. ¿Por qué? Porque Elí era el sacerdote. Elí era el pastor de la congregación en ese tiempo. Y el verso 12 me muestra a mí que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, esto es bien grave porque Elí era el sacerdote, Elí era el pastor y él debía enseñarle a sus hijos o a conocer a Dios y andar en sus caminos. Él debía de enseñarles a andar en el temor de Dios, así como nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos a conocer a Dios y andar en el temor de Dios. Ese es el deber de nosotros. Pero Elí estaba cometiendo un grave error. Verso 22 de Primera de Samuel, el capítulo 2, el verso 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová.
Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El verso 27 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y mira lo que dice: y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si oye que cuando uno ama a sus hijos, cuando uno cuida a sus hijos, cuando uno les enseña el camino correcto a sus hijos, a conocer a Dios y andar en el temor de Dios, nosotros estamos honrando a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Elí? Has honrado, en el verso 29, a tus hijos más que a mí. O sea, Elí estaba dejando que los hijos hicieran lo que ellos quisieran hacer. Elí estaba dejando hacer, o en otras palabras, estaba alcahueteándole a sus hijos. Pero usted y yo, que somos conocedores de la palabra de Dios, recordamos de un jovencito que estaba allí también creciendo en el templo, y que ese muchacho se llamaba Samuel. Y dice que crecía allí en el templo y crecía en sabiduría, y que una noche que el hombre se fue, o el muchacho se fue a acostar, oyó una voz que lo llamaba y le decía: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel corrió a Elí y le dijo: Señor, ¿me has llamado? Y Elí le dijo: Samuel, vuélvete a dormir, que yo no te he llamado. Después oye el segundo llamado, Samuel va y se acuesta a dormir, y nuevamente escucha la voz: Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta y vuelve a Elí, le dice: Elí, ¿me has llamado? Y Elí vuelve y le dice: Samuel, vuélvete a dormir, que yo no te he llamado. Vuelve y se acuesta a dormir, y vuelve y escucha el llamado, y nuevamente vuelve a Elí. Elí, como era el sacerdote, entendió lo que estaba pasando. Y Elí le dice a Samuel: mira, Samuel, cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile: habla Jehová, porque tu siervo escucha. Samuel se fue a dormir y nuevamente escuchó la voz. E hizo como Elí le dijo, y le dice: habla Jehová, porque tu siervo escucha. Y mira lo que le dice el Señor a Samuel en Primera de Samuel, el capítulo 3, el verso 11. Primera de Samuel, el capítulo 3, el verso 11. Dice de la siguiente manera. Primera de Samuel, el capítulo 3, el verso 11 dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios,
¿Y qué dice? Y Él no los ha estorbado. Mira, hermano, cuando usted y yo dejamos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran, más tarde que temprano nos vamos a lamentar. Podemos ver a través de la palabra de Dios el ejemplo de Elí. Nos anima a luchar fervientemente contra los primeros indicios de maldad y a educar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. No debemos dejar que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran. No debemos de dejar que nuestros hijos, no los debemos de dejar de que ellos hagan lo que ellos quieran hacer. Yo creo que tienen unos padres, amén. Proverbios el capítulo 22, el verso 15 dice de la siguiente manera. Proverbios el capítulo 22, el verso 15. Y este texto sí que me lo sé yo de memoria, algunos ya lo saben por qué. Proverbios el capítulo 22, el verso 15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea, la necedad siempre va a estar ligada en el corazón del muchacho. El muchacho siempre va a estar brincando, el muchacho siempre va a estar inquieto. ¿Por qué? Porque esa necedad siempre va a estar ligada. El muchacho siempre va a querer desobedecer, el muchacho siempre va a querer ser rebelde, porque hay una necedad que está ligada en el corazón del muchacho. Pero también hay un remedio. También hay un remedio para esa necedad. Dice: mas la vara de la corrección lo alejará de él. O sea, hay una necedad, pero también hay un remedio. Y ese remedio es la vara. Gloria al Señor. La Biblia enseña que la reprensión debe de estar asociada a una actitud amorosa y paciente que hace falta para mantenerlos en el camino correcto. Escuche muy bien esto. La Biblia enseña que la reprensión debe de estar asociada a una actitud amorosa y paciente y que hace falta para mantenerlos en el camino correcto. Podemos castigar a nuestros hijos. Estamos en una nación donde a muchos padres les da temor castigar a sus hijos. Los podemos castigar. Una vez un policía nos decía: puede castigar a sus hijos, eso sí, no los maltrate. Eso sí, no los deje marcados, porque una cosa es castigar con soberbia, castigar con rabia, otra cosa es corregir con amor. Corregir con amor. Hay padres que le pegan a los hijos donde sea, a ojos cerrados. Pero hermano, como seres humanos que somos, mi pastor decía una vez que hay un lugar que cada uno de nosotros como seres humanos Dios nos ha dado, y tenemos unas partes que son bien carnosas, y esas partes son donde nosotros nos sentamos, las pompis. Y esa carnosidad, ¿sabe para qué nos la dio Dios a nosotros? Nos la dio a nosotros como padres también, para que nosotros aprendiéramos a castigar a nuestros hijos. Una vez una de mis hijas estaba ya grandecita, tenía 17 años, ya iba para los 18, y me tocó darle una, y bien duro que se la di. Y la tenía agarrada de la mano, y yo dije: si me llama la policía, que me la llame, pero me voy para la cárcel contento, me voy para la cárcel, me voy feliz, porque hay muchos hijos que le han llamado a sus padres la ley. Y como hay necedad en los muchachos, ¿sabe qué me dijo esta muchacha? Me dijo, cuando me vio con la correa en la mano y que la vi y que me veía que la tenía sujetada, ella me dijo, porque la necedad está ligada en el corazón del muchacho, ella me dijo: ¿qué se gana usted con darme una pela? ¿Qué se gana usted?
Porque el decir de los muchachos, y yo también lo dije, porque yo también fui necio en mi adolescencia, yo lo dije, la pela pasa y el rabo queda. Y yo creo que más de uno de nosotros lo dijimos en nuestra infancia. Y yo le dije a mi hija, mira mami, pueda que yo no me gane nada con esta pela que yo le voy a dar, pero con esta reprensión que te voy a dar, cuando tú seas más adulta, pueda que ahora no te sirva de nada porque hay necedad en tu corazón, pero cuando tú crezcas te vas a dar cuenta y te vas a entender que tuviste un padre que no te alcahueteó, que tuviste un padre que no te dejó hacer lo que tú querías. Hermano, al otro día cuando me levanté, yo me acosté con temor. Yo me acosté con temor porque le di duro, eso sí, en las pompis le di, pero le di duro. Le di 3 correazos, pero duro. Y yo me acosté con temor y al otro día cuando me levanto y abro la puerta de mi casa, estaba lleno de patrullas la casa. Se me enfrió el corazón, todo el cuerpo. Y yo dije, esta muchacha me llamó la policía. De esa policía que son encubiertos. Y yo pues, lo primero que se me vino a mi mente fue eso, mi hija me llamó la policía. Pero seguí caminando común y corriente y enseguida se viene un policía de esos para donde yo estaba. Y yo, sí señor, me van a llevar a arrestar. Y me dice el policía, oiga señor, ¿usted no conoce a este señor? Me mostró una foto y le dije, no señor, no lo conozco. Ah, bueno, está bien. Otra vez volvió el alivio. Hermano, pero con temor y todo, vivimos en un país donde nos da temor castigar a nuestros hijos, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos de reprender a nuestros hijos, de que debemos de castigarlos, gloria al Señor Jesús, de que debemos de reprenderlos con amor, gloria al Señor, y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Proverbios el capítulo 29, el verso 15 dice, Proverbios el capítulo 29, el verso 15 dice de la siguiente manera. Proverbios el capítulo 29, el verso 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué dice? Avergonzará a su madre. O sea que mire que la vara y la corrección dan sabiduría, dice la palabra del Señor. Y Proverbios el capítulo 13, 24 dice, el que detiene, o sea, ese texto que leíamos al principio, Proverbios 13, 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. O sea, no es que se va a levantar a las 4 de la mañana a darle una pela, no señor, sino que desde niño, desde temprana edad, cuando el muchacho empieza a dar esas muestras de su necedad, a dar esas muestras de su mala conducta, entonces ahí es donde usted y yo debemos de empezar a corregir a nuestros hijos. No espere que sus hijos sean adultos para corregirlos, porque en vez de usted de pegarles a sus hijos, ese muchacho te va a pegar a vos. Hermano, es cuando sean niños ahora que podemos, es que debemos de corregir a nuestros hijos. Mire, le doy gracias a Dios por el padre que tuve. Ustedes lo conocieron en estos días, mi padre pequeñito, ¿cierto? Pero a duro quedaba. A duro quedaba. Me corrigió con esa que le dicen Martín Moreno. El que quita lo malo y deja lo bueno. Y cuando el hombre me llamaba, porque éramos bien necios, había necedad en nuestro corazón. Todo muchacho trae su necedad. Lo leíamos, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Esa necedad también la hubo en mi corazón. Bien necio que fui, bien dañino que fui en mi adolescencia.
Pero mi padre me corrigió con esa Martín Morena, lo que saca lo malo y deja lo bueno. Y cuando me traía, me hacía abrir la Biblia. Y me decía, ¿qué dice aquí? Y entonces yo, tembloroso, ya sabiendo lo que iba a pasar, le decía, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara la vara de la corrección lo librará de ella. Pasaba otra vez las páginas y me volvía a pasar la Biblia y me decía, ¿qué dice aquí? El padre que ama a sus hijos madruga a castigarlos. Y le doy gracias a Dios por esas reprensiones, aunque muchos lo criticaron. Aún en la misma congregación, en la iglesia, muchos lo criticaron. Le decían, no le pegue de esa manera a sus hijos. Hermano, él nos sentaba a nosotros en las primeras bancas. Y cuando los muchachitos empezaban a buscarnos juego, pues nosotros empezábamos a jugar o a charlar. Pero con una sola miradita que el viejo nos diera, con eso teníamos. No hacía falta más, con una miradita, y si no hacíamos caso, venía por nosotros, nos sacaba del servicio y venga para afuera, mijo. Cogía un varijón de esos de café, le quitaba las hojas y tenga. Ahí como que aplicaba bien la palabra, la vara, ¿cierto? Óigase, esa vara sí quedaba duro, esa sí le tenía yo respeto, amén. Pero déjeme decirle, hoy estamos aquí en este lugar, hoy estamos y somos nuestros hermanos, son hombres de bien. Aunque mis hermanos no están caminando en el Señor, mi padre también junto a mí les enseñó el camino que conduce a la vida eterna. Desde niños nos enseñó a conocer el verdadero Dios, a conocer el Evangelio, pero lastimosamente ellos crecieron y endurecieron su corazón a Dios. O sea, ya mi padre no puede hacer nada. Lo único que podemos hacer como padres es orar por nuestros hijos, pero cuando los hijos crecen, ellos tomarán la decisión de ir a la iglesia o no ir. Pero mientras muchachos, tenemos que traerlos a la iglesia, así sea arrastrados. Mientras lo podamos traer, gloria al Señor Jesús. Así que es en ese tiempo, hermano, donde usted y yo, en ese tiempo de temprana edad, es donde usted y yo debemos de corregir a nuestros hijos, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hermano, ¿cuánto amamos a nuestros hijos? Son una herencia que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Es un regalo de Dios. Y por ahí dice la traducción lengua actual, el que tiene muchos hijos o el que Dios le ha dado hijos, déjeme decirle, lo ha bendecido, gloria al Señor. Los hijos son la alegría en nuestro hogar. Pero depende de cada uno de nosotros cómo los estemos levantando. Depende de cada uno de nosotros cómo es que vamos a entregar unos hijos a la sociedad. Depende de cada uno de nosotros si estamos honrando a Dios, amando a nuestros hijos, cuidando a nuestros hijos, o enseñándoles el camino correcto. Que Dios nos dé sabiduría en este mundo lleno de maldad, en este mundo lleno de pecado, para criar a nuestros hijos y para levantarlos en el temor del Señor Jesucristo. Vamos a estar en pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedir...